Perfecto, claro que sí. Bueno, vamos a grabar entonces para compartirlo 31 de marzo del 2021, ¿no? Voy a compartir la pantalla para que... Ahora sí. Bien, muy buenos días. Para mí es un gusto estar aquí con todas y todos. Voy a compartir un poco una experiencia puntual que tuve también en la universidad y para matar varias, como se diría vulgarmente, varios pájaros. Entonces, quiero un poco comentarle desde la experiencia de por qué es importante la investigación para ser utilizada con la gestión integral de proyectos, ¿no? Entonces, mi nombre es Julio César Aguilera, soy docente de la Gabriel René Moreno de la Facultad de Humanidades, trabajo en la carrera de Psicología y en la carrera de Actividad Física. Eh, Mi experiencia está centrada hace 20 años atrás. Yo he trabajado desde una de las pandemias que afectó fuerte en Bolivia, que es la del VIH, y gracias a eso me especialicé en psicología de la salud, que es muy diferente a la psicología clínica. La psicología de la salud más se aboca a lo que es el proceso enfermedad-salud, así que es más un abordaje no desde los trastornos mentales, sino más un abordaje desde la psicología de la salud o desde la salud misma, ¿no? Y en ese sentido, ahí aprendí muchísimo el tema de por qué es interesante elaborar una investigación antes de armar un proyecto, ¿no? Porque hay mucha gente que le encanta armar un proyecto sin tener una base centrada en la evidencia, ¿no? No sé si han escuchado esa palabra, hoy día está muy de moda, ¿no? Planificación en base a la evidencia, elaboración de proyectos en base a la evidencia, intervención clínica en base a la evidencia. Pues es eso, nada más que centrarse en la investigación. Entonces, eso es lo que voy a tratar de compartirle en estos minutos que me ha presentado el licenciado Diego, así que muchas gracias por la invitación. Pues lo que quiero compartirles es esto, la diferencia entre investigación y proyecto, la investigación basada en la evidencia para formular los proyectos y la formulación de proyectos basada en la evidencia, ¿no? Y como último, pregunta, ¿ya? ¿Cuál sería la gran diferencia? Entonces, si se dan cuenta, tanto investigar como gestionar un proyecto son muy similares, ¿ya? Ambos parten de un problema y como podemos ver, lo importante para ambas acciones es siempre estar centrada en un planteamiento de problema, que debe terminar en una formulación del problema, ¿no? Por ello, se deben conocer las causas, efectos, se deben desarrollar las acciones y tareas. Pero lo interesante es que tanto en la investigación como en el proyecto buscan resolver el problema. La gran diferencia es que ambas acciones usan metodologías distintas. Por ejemplo, la investigación se centra mucho en la metodología científica, mientras que el proyecto se centra más en la gestión del ciclo proyecto. Esta gestión se va a enmarcar mucho en el marco lógico, ¿ya? Eh, Otra de las acciones, por ejemplo, mucho en pregrado, o sea, todos los que están estudiando licenciatura, siempre se centran en hacer un proyectito de tesis, ¿no? Digo proyectito porque es un proyecto de investigación muy pequeño, ¿no? Sin embargo, ya cuando uno hace una maestría va casada mucho la investigación con el proyecto. No puede ir una tesis de maestría sin presentar una propuesta de investigación, ¿no? Y una propuesta de implementación. Entonces, esta diferencia la dejo porque a veces cuando uno llega al posgrado llega perdido, ¿no? Porque en las universidades a veces no nos explican muy bien estas dos aristas que son muy importantes para desarrollar el campo profesional, no solamente de la psicología, sino de cualquier profesión, ¿no? Todos tenemos que aprender a investigar y todos tenemos que aprender a gestionar proyectos. Esta es una de las grandes diferencias que quería centrar para empezar ahora sí. Entonces, en esta diferencia ustedes pueden ver que tanto en los protocolos de tesis como en los procedimientos de proyecto tienen casi una parecida desarrollo metodológico. La gran diferencia es que, por ejemplo, una investigación se va a centrar mucho en una hipótesis y en una operacionalización de variables, mientras que un proyecto se va a centrar mucho en el marco lógico
y que este marco lógico va a estar centrado en diferentes metodologías, como una de ellas es el indicador o los indicadores que se tienen que lograr, ¿ya? Dicho esto, entonces, ¿cuáles son las acciones similares tanto para hacer una investigación como un proyecto? Pues la formulación del problema, el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, tanto generales y específicos. Y aquí, tanto el tema de investigación como el proyecto deben estar en armonía, o sea, no pueden estar desvinculados. Y es aquí donde yo voy a presentarle ahora una experiencia que en el 2014 se hizo aquí en el país y a partir de esa investigación se planteó una propuesta que hoy día en el país se está implementando. Como sé que hay como casi 10 personas ahorita, todos han escuchado hablar del VIH aquí, solo para hacerlo participativo. ¿Alguien nunca ha escuchado hablar de VIH? Supongo que Mateo, Bárbara, Todos, Mateo, todos, Georgina. sí, muy bien, todos hemos escuchado del VIH. muy bien. Y Sí, actualmente estamos realizando un tipo, o creando un tipo de proyecto con mi compañera referente a ese tema. Muy bien, perfecto. Entonces, como bien sabrán, aquí en el país hay una política de Estado, no es una política de gobierno, o sea, cualquier gobierno la va a tener que implementar, por eso es una política de Estado. Y por esto le mencionaba, ¿no? Porque en realidad hay varias cosas que me gustaría dejarlas claras, ¿no? En esta política de Estado hace una diferencia muy puntual, que el VIH no es lo mismo que el SIDA, que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Porque hay gente que carece de información y a veces las llega a confundir. En esta política de Estado justamente se centró en esta investigación que en el 2014 se la llegó a denominar SEMBO. ¿Qué era el SEMBO? Era un estudio sobre sexualidades masculinas y VIH que se desarrolló a través del Ministerio de Salud, en la cual yo fui partícipe y pues fue riquísima porque logramos hacer una investigación de segunda generación. ¿Qué quiere decir segunda generación? Se logran mezclar tanto pruebas biomédicas como pruebas comportamentales, es decir, se tomaron pruebas sanguíneas y también se hicieron entrevistas a profundidad con los sujetos de estudio. Este SEMBO logró determinar que la evidencia era muy importante. Hasta antes del 2014, por ejemplo, todas las acciones para VIH estaban centradas en mujeres y en niños, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Era tal la ignorancia de nuestro país, porque en otras partes del mundo ya se sabía que no se debería trabajar en mujeres y en niños, pero en nuestro país existía mucha ignorancia porque no tenían evidencia para cambiar la política de Estado. Entonces, esta evidencia demostró a raíz del SEMBO que se estaba haciendo mal la planificación de las acciones en salud en el país. Y si se estaba haciendo mal, se estaban invirtiendo mal los recursos, se estaban invirtiendo mal las estrategias, por ende no se estaba llegando a la población meta, ¿no? Eso es la gran importancia de planificar en base a la evidencia. O sea, la evidencia nos mostró otra cosa. ¿Qué nos mostró la evidencia, no? El estudio SEMBO, como les decía hace un momentito, demostró que la población LGBT, que significa gay, bisexuales y trans, y otros hombres que tienen sexo con hombres, tenían en ese entonces el 12,7% de los casos de alta incidencia de VIH, ¿no? Entonces, luego a ellos se les sumaron las personas trabajadoras sexuales, que a ese entonces también existía mucho prejuicio de las políticas de salud, de que pensaban que las trabajadoras sexuales eran un grupo de alto riesgo, que en ese entonces se llamaba así, ¿no? Entonces se demostró que ni siquiera las mujeres embarazadas ni si se puede decir, los niños, eran un grupo de alto riesgo. Los grupos de alto riesgo, que mal se llamaban en ese entonces, digo mal porque no eran de grupos de alto riesgo, sino eran comportamientos de alto riesgo, que ahora les voy a explicar qué significa grupos de comportamiento, ¿no? Ahí demostró este estudio del SEMBO que el 12,7% era donde estaba el problema de salud pública, donde había que hacer las intervenciones, y no en mujeres embarazadas y en niños, como en ese entonces se la tenía la intervención del Ministerio de Salud, ¿no? A raíz de esto fue, obviamente el Ministerio de Salud no fue que dijo, ya tenemos los resultados y cambiemos la política, ¿no? Tardó muchísimos años para cambiar la política porque obviamente es un tema altamente sensible, estigmatizado y discriminado. Entonces las políticas de salud en ese entonces no querían intervenir
y pensaban de que realmente era el problema de trabajar en la prevención materno-infantil, ¿no? Sin embargo, la evidencia dejó claro y que el financiamiento debería centrarse ahí. Hasta aquí es el tema de la investigación, ¿no? O sea, toda la evidencia nos muestra que es fundamental a la hora de planificar, ¿no? Y peor a la hora de elaborar un proyecto. Los proyectos, por ejemplo, deben estar centrados en resolver estas evidencias o estas necesidades. Para los que conocen y pueden entender que siempre un proyecto es una acción en respuesta a una necesidad sentida. ¿Qué significa una necesidad sentida? Es el típico ejemplo que hablan de los proyectos cuando crean un puente en una comunidad donde cuando llueve el puente no es necesario y la comunidad necesita agua, necesita alimentos, etcétera, etcétera. Eso es lo importante a la hora de elaborar un proyecto, ¿no? Siempre basarse en la evidencia. Y la evidencia nos mostró en esta experiencia que yo les estoy comentando del VIH, que las poblaciones altamente sensibles a la epidemia del VIH eran estas, ¿no? Y son estas hasta hoy día, ¿no? Hasta hoy en día son estas, entonces, no las que los prejuicios de la gente siempre quiere creer que es así, ¿no? Cuando se tuvo la evidencia, ahora se tuvo que desarrollar el proyecto, ¿no? Y el proyecto, como les decía, es una planificación que está muy marcada en algo que tiene que ver con resolver un problema, en resolver una necesidad sentida, dentro de lo que se enmarca también en límites de presupuesto, de tiempo y de actividades, ¿no? Básicamente eso es lo que se diseñó en el 2017, ya luego que se terminó el CEMBO. Al Ministerio de Salud hay una cooperación internacional que se llama Fondo Mundial para la Tuberculosis, VIH y la Malaria, y le dijo al país, si ustedes no resuelven este problema, nosotros no le vamos a financiar los 200.000 millones de dólares que necesitan para responder a la epidemia del VIH en su país. Y bueno, a raíz de esa condición fue que el ministerio empezó a trabajar donde el problema realmente tenía la necesidad, ¿no? Porque no querían hacerlo. Aparte no le ponían el recurso, ¿no? Para elaborar un proyecto es muy importante tener esas condiciones, ¿no? Tiempo, recursos, actividades. Sin esto no se va a poder desarrollar un proyecto. Y aquí les voy a dejar el ejemplo del proyecto que realmente se ha trabajado. Y el proyecto, su título dice que busca contribuir a la reducción de nuevos casos de VIH y SIDA, manteniendo la prevalencia por debajo del 30%, del 0,30%, fíjense que estaba en el 12,7%, entonces no se quería resolver el 12,7%, sino una pequeñísima parte, ¿no? En un foco de la población clave más prevalente en Bolivia. ¿Por qué se quería una pequeñísima parte? Porque en realidad eso también es muy importante a la hora de diseñar un proyecto, ¿no? Siempre hay que estar muy consciente de que no se va a poder nunca llegar al 100%. Imagínense, la prevalencia en todo el país es 12,7%. Eso significa que son hartísimas personas en este país. No se va a poder resolver porque es una estrategia gigante. Entonces, algo más medible, cuantificable y viable es hacerlo más puntual, como es el 0,30, que si lo vemos en números brutos serían algo así como unas 3.000 personas, ¿no? Eso fue lo que se pensó en esa vez. Sin embargo, hoy día ya la población es mucho más grande porque Bolivia tiene alrededor de casi 30.000 casos de VIH en todo el país, de los cuales 12.000 están vivos y de los cuales 9.000 están recibiendo tratamiento antirretroviral, que es justamente lo que busca esta estrategia, ¿no? Entonces, lo que se busca es resolver esta necesidad de acceso a medicamentos y prevención para estas poblaciones que tenía en ese entonces una inversión de 9 millones de dólares, que es justamente lo que se está implementando ahora, en 2019 al 2021. Y aquí les voy a presentar un resumen de esta propuesta para que ustedes la puedan ver, que justamente viene a desmenuzarla para, estamos en la universidad, lo interesante es que se vean estas cuestiones, tiempo, presupuesto, objetivos, actividades, que son los elementos más importantes de implementar una propuesta, ¿no? Como ustedes pueden ver, se termina en 2021. Tiene dos objetivos muy grandes, que es mejorar el acceso a estas poblaciones gay, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales, a los servicios de prevención y diagnóstico, y el otro es fortalecer la vinculación para el acceso a los medicamentos. Si ustedes se dan cuenta, desde lo que es la psicología de la salud, aquí hay dos elementos fundamentales, ¿no? Modificación de conducta, que es la primera,
y el otro es el tema de percepción del riesgo, que es la segunda de acceso a los medicamentos. Esta estrategia tiene 5 módulos, acá no le llaman actividades porque son enormes, actividades gigantes, entonces le han puesto módulos, y cada módulo es, si se puede entender, es todo un programa y donde hay muchos proyectos para implementar. Esto era lo que quería compartir hoy día con ustedes, pero todo proyecto, sea del que sea, necesita ser medible. Así como hemos hablado de que la investigación, perdón, querido licenciado Diego, ¿me escucha? Porque me dice en mi pantalla que mi internet se fue. ¿O alguien me está Sí, un escuchando? ratito, no Sí, sé. Licia, la escucho, la escucho. Ok, gracias, muy bien. Ya, No se escuchó un ratito lo que estaba diciendo. ¿Lo puedes repetir? ok, tal vez es su internet, pero sí, el mío se cortó, así que yo estaba comentando que todo proyecto para generar una evidencia necesita tener estos 4 elementos que son tiempo, presupuesto, objetivo y actividades, y que todos estos 4 necesitan para generar la evidencia una medición. En gestión de proyecto, la medición se llaman indicadores. Por ejemplo, lo voy a hacer vulgar, como hago en la universidad. Cuando uno se enamora de alguien, ¿cómo puedo identificar un indicador de que alguien está enamorado de alguien? ¿Alguien me puede decir? Si alguien está enamorado de alguien, ¿cómo puedo ver que está enamorado? Aunque parezca tonto. La conducta que tiene la persona enfrente de la otra, ¿no? El cambio al hablar, la postura, el tono, Excelente. más que nada. Realmente ahí es un indicador que yo lo puedo ver, ¿no? Entonces, lo mismo, de la misma forma como nos comentaba el compañero Rumi, lo mismo tiene que pasar en un proyecto, ¿no? En un proyecto yo tengo que ver qué acciones son las que puedo medir para decir que está bien, que está mal, que está pésimo, etcétera. Pues entonces, es la tabla de indicadores que también tiene este proyecto. Como ustedes pueden ver, es bastantes millones de dólares, entonces pues tiene muchísimos indicadores para medir, ¿no? Y lo tiene también basado en la evidencia, ¿no? Desde la gestión por tiempo, 2019, 2020, 2021, y los porcentajes que se quieren medir, ¿no? Porcentaje de adultos y niños con VIH que se sabe que continúan con el tratamiento. Por ejemplo, eso es para trabajar mucho lo que es la segunda estrategia, ¿no? Y para trabajar la primera estrategia tiene que ver con indicadores de cobertura, ¿no? Entonces, no los quiero chipar porque sé que trabajar indicadores es un poco complicado, pero indicadores es eso, es ese ejemplo tonto que acabo de darle, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ver que alguien está enamorado? Pues simplemente, como dijo Rumi, identificando su conducta, yo puedo ver. Lo mismo pasa en cualquier proyecto, ¿no? Cuando yo quiero medir qué acciones están cumpliéndose efectivamente, cabalmente, pues tengo que ir a ver, ¿no? Y si veo lo que me planeé, está excelente. Si no está lo que me he planificado, está mal. Entonces, esos son los indicadores, ¿no? Son instrumentos para medir. Un indicador es igual que un planteamiento de problema, igual que un objetivo, debe tener los 5 elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, un indicador debe tener el número, porcentaje, el tema, el sujeto, el tiempo y el lugar, ¿no? Entonces, deben ser medibles, como ustedes lo pueden ver acá. Básicamente, éxito era lo que quería compartir esta mañana con ustedes. No quiero extenderme porque, como me comentaba el licenciado Diego, quiero compartir más la experiencia para que ustedes hoy día nos centremos en charlar, ¿no? Esta es mi experiencia, como les decía, yo soy psicólogo de la salud y me he enfocado muchísimo en estos años, básicamente con esta epidemia del VIH, que fue la que hace 20 años empecé a trabajar, y me parece fantástico la experiencia que a mí me dejó, ¿no? Aquí me quiero quedar, si quieren hacer preguntas, comentarios, para cerrar. Por favor, pregúntele todo lo que ustedes deseen al profesor respecto a la ciencia, o a los proyectos sociales, proyectos de trabajo con el gobierno. Rumi, imagino que tenés varias preguntas por el tema de Sí. respuesta de VIH. Por favor. Dicen, en los referentes te menciona el tiempo que se tuvo que llevar a cabo para que se realice, bueno, porque le da importancia el tiempo al proyecto en la gobernación, por decirlo así.
Generalmente tiende a pasar eso con los proyectos que van relacionados a la salud o considera que fue especialmente con el tema del VIH. Bueno, en realidad, como yo le decía, todo proyecto, perdón, voy a dejar de compartir, todo proyecto, tanto del área social, tanto del área de la salud y también los proyectos de ingeniería, todos tienen que basarse en la evidencia, ¿no? Entonces, para generar la evidencia, como yo le comentaba a un principio, va a tomar un tiempo, ¿no? No es que yo alegremente digo, voy a diseñar un proyecto para los niños en la calle y aquí está, ¿no? Hagamos un albergue y hacemos el albergue. Por ahí el albergue no es la necesidad sentida que quieren los niños de la calle, ¿no? Si usted va y le pregunta a un niño de la calle qué es lo que quiere para salir de la calle, le va a decir, yo no quiero salir de la calle, yo quiero seguir en la calle. Entonces, la necesidad sentida de quién es, ¿no? Eso es lo más importante a la hora de resolver un proyecto, ¿no? Pensar que la necesidad sentida no es de cara al investigador, no es de cara al que diseña el proyecto, es de cara a la población, ¿no? Y cuando hacemos esto, pues evidentemente para responderle su pregunta nos va a tomar un tiempo, ¿no? Para todos los proyectos. Por ejemplo, ni qué le digo para los proyectos petroleros. Por ejemplo, cuando un proyecto de exploración va a explorar para medir si existe o no la extracción del petróleo, se toman meses. No sé si se acuerdan aquí en el país, sin ir tan lejos, el proyecto Santa Rosita. O sea, se tomó años para ver si podían o no, y ahora se decidió que no van a hacer la intervención de exploración. O sea, se hace todo un diagnóstico, ¿no? En psicología lo conocemos como diagnóstico. No sé si ustedes han llevado el tema de eh, diagnóstico de proyectos, que en realidad esto te va a enmarcar para ver si va a ser viable o no el diseño de proyecto, porque ahí viene una palabra interesante, ¿no? La pertinencia, ¿no? Vamos a ver si va a ser pertinente o no implementar la propuesta. No se olviden que hacer un proyecto también toma un tiempito, ¿no? O sea, diseñar el proyecto te toma bastante. Imagínense, yo les comentaba que aquí es del 2019 al 2021, pero que el estudio SEMBO se hizo en el 2014. Entonces han pasado muchísimos años hasta que se implementó y hasta que las autoridades lo decidieron e implementaron una política pública. Entonces, obviamente, si es una ONG, la implementación va a ser mucho más viable, más rápida. Entonces, va a depender mucho de estos procesos, ¿no? No sé si por ahí me dejo resuelta su pregunta, Rumi, o me sigue aclarando. No, es que lo que pasa es que yo me refería a cuando la persona, en este caso, ya tiene la evidencia, ya se investigó todo lo necesario. Ya. Hablo directamente del tema de implementarlo. El tiempo que se toma generalmente es el mismo en todas las áreas o en todas las propuestas, o cuando se refiere más al tema del VIH o el tema de salud, en sí tiende a haber un poco más de resistencia por parte de la gobernación o, bueno, en ese tipo de instituciones. Ajá, hay dos preguntas ahí. Entonces, en cuanto al tiempo de implementación, evidentemente el tiempo de implementación, como le decía, va a ser muy relativo, ¿no? Muy relativo porque en realidad, en el caso del VIH, por ejemplo, es una patología muy complicada que se necesita. Mire, tiene 30 años de VIH en Bolivia y hasta ahora se resuelve el problema. Entonces, los proyectos que se siguen implementando están durando tiempazo, o sea, mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, es relativo. Lo mismo sí lo podemos traspolar a proyectos sociales, como por ejemplo lo que está pasando aquí en Santa Cruz con las personas o los niños en situación de cárceles, que aquí hay un centro que hace unos 20 años atrás trabajamos y realmente no se logra resolver. Eso por un lado. Ahora, con la otra pregunta que usted nos hacía sobre el tema de la gestión en las políticas públicas, va a depender mucho, ¿no? Si el proyecto o la propuesta que se quieren implementar está en armonía con el gobierno. Hay muchos proyectos, eso también quiero dejarlo claro, que no necesariamente lo implementamos con el gobierno. Yo les comentaba esta experiencia porque es la más viable, real, no es una charlita, sino es algo real que les estoy compartiendo, pero también hay propuestas que se pueden implementar desde una ONG o desde la misma universidad. Por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos un programa que se llama el programa de atención psicológica a las personas con VIH. La propuesta que hicimos allá en la universidad es súper viable, o sea, es
muy rápida, ¿no? Es atención en pre y post consejería a las personas diagnosticadas con el VIH, y todos los estudiantes que están haciendo su internado, pues las realizamos, ¿no? Ayuda a este proyecto que les digo, pero es un proyecto muy pequeño, ¿no? Entonces va a depender mucho del gestor, ¿no? El gestor puede ser una ONG, puede ser la universidad, puede ser, inclusive puede ser un grupo de amigos que se implementan a hacer, ya tienen, como usted dice, el diagnóstico o la investigación realizada, pues va a depender de las voluntades que quieran. Y los recursos, no se olviden el tema de recursos, ¿no? Para mí siempre es muy importante estos 4 elementos que se los pongo ahí con rojo, ¿no? Tiempo, recursos, objetivos. Actividad y objetivos, pues seguro que la vamos a hacer, ¿no? Pero a veces nosotros queremos resolver el planeta y para resolver el planeta no tenemos la plata, ¿no? Entonces, sí o sí para un proyecto vamos a necesitar la plata, ¿no? Es algo viable, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rumi, para eso sí se necesita el gobierno a veces. Para eso se necesita porque a ellos no le dan la plata, pero los financiadores siempre dicen, quiero ver qué está coordinando con la gobernación, ¿no? Con el municipio de Santa Cruz. Y es ahí donde se necesita el rol, ¿no? Es algo que también quería compartir, elaborar propuestas. Normalmente no tiene un campo especial, a veces de la administración, a veces de los que trabajamos en ciencias sociales, pero elaborar proyectos no existe una carrera. No sé si han visto aquí en Bolivia normalmente, ¿no? En otras partes del mundo sí hay carrera para elaborar proyectos. Nosotros, y eso no me deja mentir el licenciado Diego, en la Gabriel Reno Moreno tenemos 6 semestres de investigación y como 4 de metodología del proyecto. Entonces nos meten proyectos de investigación hasta por los ojos y por las narices. Entonces, realmente es muy interesante. Ahora que ya yo no estudio en la universidad, me doy cuenta que en mi vida laboral es sumamente importante tener las 2 metodologías incorporadas, ¿no? Lo que es investigación y lo que es proyecto, porque en realidad en nuestra vida diaria es algo que vamos a usar siempre, ¿no? Siempre va a ser parte de la herramienta de trabajo. Eso, estimado. No sé si hay más comentarios. Licenciado, muy buenos días. Yo tengo una preguntita. Claro. Una de las cosas que yo he podido evidenciar es el tema de sostener el proyecto, ¿no? ¿Qué Muy bien. pasa cuando los comunarios o con los beneficiados se van cayendo, o sea, van desistiendo, van desapareciendo? Y obviamente usted mismo hablaba de los indicadores. ¿Qué pasa? ¿Cómo usted, qué estrategias utilizan para evitar que se caiga el proyecto Muy buena cuando ya está pregunta. siendo ejecutado? Sí, es excelente su pregunta. Y ahí le respondo con la primera estrategia, ¿no? O sea, tiene que estar muy bien hecha la investigación, ¿no? Porque si no hay una investigación muy bien hecha, realmente no va a encontrar las necesidades sentidas, ¿no? Entonces, la necesidad sentida de esta población que yo le estoy compartiendo acá es justamente el acceso a medicamentos. Y pues, ¿qué le puedo decir? Toda gente que necesita medicamentos seguro que se va a adherir, ¿no? Estamos hablando de que yo les decía que son como 30.000 casos diagnosticados en el país y de esos casi 12.000 están vivos, de los 12.000, 9.000 toman medicamentos. O sea, se puede decir que es una estrategia exitosa. O sea, ¿es sostenible? Sí, porque en realidad el país lo ha puesto como una política de Estado en el TGN, ya está para la compra de esas 9.000 personas, porque en realidad siempre las personas van a estar demandando el acceso a los medicamentos. Este es el gran problema, Daniel, cuando se hacen los proyectos de cara al diseñador del proyecto, ¿no? Y no de cara a la población. ¿Qué significa esto? Que si la población, como usted decía, los comunarios, por ejemplo, necesitan no el puente que quiere construir el gobierno, ni la canchita, sino necesitan, por ejemplo, un centro de abastecimiento de alimentos, por ejemplo, porque esa es su necesidad sentida. ¿Ustedes no creen que si nosotros les diseñamos un centro de abastecimiento de alimentos y luego le damos un fondo rotatorio para que ellos lo vayan llenando, si se puede, si quieren decirlo así en palabras vulgares, llenando la ventita, ¿no? La ventita que esté siempre abastecida y que sea como un pasanaco donde cada uno vaya llenando la ventita para que pueda tener abastecimiento para el resto que viene, pues eso va a ser sostenible, porque es algo que ellos necesitan. O sea, ¿quién no necesita de comer? Todo. Entonces realmente es algo sostenible. Sin embargo, si yo creo un proyecto de acorde a las necesidades mías o de acorde al financiamiento, porque también el financiador impone
las líneas de intervención, ¿no? Dicen, no, yo quiero solo trabajar en salud materno-infantil, como era lo que pasaba hace muchos años atrás en el país, ¿no? Decían, no, yo solo quiero trabajar con mujeres y niños. Que quede claro, por favor, como esto está quedando grabado, no hay ningún problema con las mujeres ni con los niños, sino que la mirada del problema, de la necesidad sentida, no era donde estaba realmente el foco del problema, sino el foco estaba centrado en otras poblaciones. Realmente eso es, Daniel, cuando se hace una buena investigación. Entonces, en la investigación yo tengo que recoger todas estas necesidades sentidas, ¿no? Y si realmente yo recojo con los comunarios y ellos me dicen, mire, nosotros no tenemos para comer, no tenemos un centro de salud, no tenemos acceso para llegar a los centros comunitarios, porque las comunidades a veces están muy lejos de las urbes. Entonces, quizás ellos necesiten no camino, sino necesiten transporte, que es muy distinto, ¿no? Porque es muy lógica, tradicional, decir, necesitan camino. Pero quizás el camino ya está, lo que necesitan es el transporte, ¿no? Estas necesidades sentidas realmente hay que indagarlas a profundidad para saber cuáles son realmente las que las comunidades necesitan. Como yo les decía, hace casi unos 10 años atrás, en el tema del VIH, la gente se moría porque no habían los medicamentos. ¿Y qué era lo que más necesitaba la gente? Pues medicamentos. Ahora que están los medicamentos, como les decía, alrededor de 10.000 personas son las que están yendo a todos los centros de salud desconcentrados en el país a recoger sus medicamentos. Y cuando no están los medicamentos, la gente tira un grito al cielo, protestan a los municipios, a la gobernación y al ministerio. Y el ministerio que hace correr a comprar los medicamentos porque se dan cuenta que es una necesidad sentida de la comunidad, ¿no? Eso es lo que tiene que pasar para que un proyecto sea sostenible, ¿no? Que la comunidad esté altamente involucrada, ¿no? Y si la comunidad está altamente involucrada, va a ser efectivo, porque es la comunidad la que va a hacer presión para que, como decía Daniel, en esta comunidad necesitan la ventita, necesitan llegar a los centros de abastecimiento, entonces van a tener el medio de transporte, van a tener la ventita, entonces cuando les falte, seguro que van a chillar y seguro que se van a organizar para que siga funcionando esta estrategia. Esa es la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Qué buena pregunta, Daniel, porque yo no la mencioné, pero sí es vital en un proyecto, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? Y hay 3 tipos de sostenibilidad, ¿no? A largo, mediano y a corto plazo. Lo ideal es que la sostenibilidad sea a largo plazo, ¿no? Como ven en este proyecto, por ejemplo, la sostenibilidad que tiene la estrategia de VIH en el país es muy a largo plazo, ¿no? Porque en realidad se empezó cuando habían solamente algo así de 5.000 personas diagnosticadas y miren, ahora hay alrededor del doble, pero la presión de las comunidades hacen que el gobierno asigne partidas presupuestarias en los TGN para seguir comprando los medicamentos, porque es evidentemente, y lo mismo va a pasar con el COVID, ¿no? La población va a seguir creciendo porque en realidad muchas personas se van a ir enfermando con la patología, ¿no? Muy buena pregunta, Daniel, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a usted, profesor. Bien. Otra pregunta, por favor, participen. Georgina. Si no hay Cristian. más, tal vez lo que sí me Dicen- gustaría... Dele, por favor. Perdón, usted mencionaba cuando estaba hablando con el compañero Daniel el tema de los medicamentos. Como le comenté, nosotros con mi compañera estamos pasando, bueno, realizando una propuesta que involucra el tema del VIH y quería consultarle, en su opinión, cuál sería la razón por la cual personas ya diagnosticadas no se realizan el tratamiento. La principal razón, porque me imagino que hay demasiadas, pero ¿cuál sería una de las la principal razón, ¿no?, por la cual personas ya diagnosticadas Sí, niegan o no desean hacer el tratamiento? se llama estigma, ¿no? Es una epidemia altamente estigmatizada, ¿no? Entonces el estigma hace... en Bolivia la gente se muere no por falta de medicamentos, sino por un tema de estigma, ¿no? Y entonces el estigma hace que mucha gente se muera antes de llegar a recibir el medicamento, ¿no? Lamentablemente el estigma en países de América Latina está muy arraigado, nuestro, un tema muy sencillo, pues, ¿no? La gente todavía sigue pensando de que es contagioso, de que es un problema, perdón si puedo decir palabrotas vulgares, de homosexuales, de trabajadoras sexuales. Por no decirlo vulgarmente, lo he dicho educadamente, pero hay unas palabras mucho más feas para decir a esto, ¿no? Entonces, ese estigma hace que las personas no accedan a los servicios de salud, ¿no?
Y lamentablemente, a pesar de que hay mucho estigma, estábamos comentando ahí con el anterior compañero, que a pesar de eso hay como 10.000 personas que están accediendo a los medicamentos. Imagínense si todas las personas accediesen a los medicamentos, entonces estaríamos hablando de una población casi de 20.000, porque lo que dice Naciones Unidas, que por cada un diagnosticado hay 10 más, entonces calculemos que sea el doble. Toda esa gente que no quiere acceder se va a morir, ¿no? Lamentablemente cuando yo atiendo, porque esa es una de las poblaciones que yo atiendo muchísimo, y está con su negación, yo le digo a la persona, se va a morir. Entonces lo que en vez de estorbar, usted puede dejar que otra persona acceda al medicamento porque se va a morir. Y a veces la confrontación pues les hace entrar en shock a las personas porque no les gusta escuchar la palabra se va a morir, ¿no? Y si se va a morir, téngalo claro que lo va a hacer porque no toma los medicamentos. Lamentablemente, aquí en Bolivia se ha hecho un índice del estigma asociado al VIH y es altísimo, ¿no? Más del 30% de las poblaciones diagnosticadas se mueren por falta de acceso, de lo que usted acaba de preguntar, Rumi, ¿no? Sobre acceso no solamente a medicamentos, sino a los servicios también. Por ejemplo, ustedes saben que es la única ley que tiene VIH, que es la que garantiza el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? O sea, es la única ley que dice que sí o sí el diagnóstico de VIH debe ser entregado sí o sí por un psicólogo, ¿no? Entonces, hay otras patologías en Bolivia, pero no garantizan el acceso a lo que es la psicología de la salud. Obviamente que fue aquí una lucha de los psicólogos de muchos años para que se garantice el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Es por ello que en todos los servicios de salud debería haber un psicólogo. Normalmente aquí hay un psicólogo en los programas departamentales. Aquí el programa está en la Isabela Católica y ahí hay todo un equipo de psicólogos que es justamente lo que le comentaba hace un momento, el programa de la Gabriel, René Moreno, se centra en este programa, ¿no? Donde las personas reciben un diagnóstico acompañado de los profesionales en psicología. Y justamente es por esto que usted pregunta, Rumi, ¿no? Porque mucha de la gente está en la negación. Y bueno, ¿qué les puedo explicar a ustedes que estudian psicología sobre la negación, ¿no? Todos los procesos que dice Kluber para pasar el duelo, ¿no? Entonces, mucha gente no pasa al tema de la aceptación porque se queda en esa negociación, se queda en la negación, en el trueque por no pasar a una aceptación, porque es muy dolorosa, ¿no? ¿Por qué es dolorosa? Porque evidentemente muchos son gay y no quieren aceptar que son gay, que tienen el otro estigma de tener VIH. Y pues bueno, es complicado, ¿no? La aceptación. Ese es uno de los fenómenos, ¿no? Que se llama estigma. Y hay otro que se llama discriminación y que también es un poco doloroso. Si ustedes se dan cuenta, el estigma es más psicológico, mientras que la discriminación es más social, ¿no? Es verdad, la gente ahora a estas alturas del partido sigue discriminando a una persona que te va a decir, yo tengo VIH, ¿no? Entonces, puede ser maricón, puede ser puta, puede ser drogadicto. Perdón que se me salieron las palabrotas, como no estamos en YouTube todavía, pero es que pasan todas mis clases, quedan grabadas en YouTube, así que a veces YouTube nos corta cuando decimos palabras, ¿no? Sin embargo, estas son las que fomentan el estigma, ¿no? Y la discriminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la discriminación es más social. También la ley, hay una ley que es la 3729 que prevé que las personas no deban ser discriminadas. A pesar de que se dice que no deben ser discriminadas, existe muchísima discriminación. Entonces, son los dos fenómenos que están asociados a esta pandemia, que esta pandemia realmente es sui generis en la humanidad, porque generó muchos cambios en las políticas públicas, no solo en salud, sino también en el ámbito social, psicológico. Yo hablo de la psicología porque justamente fue la que cambió la hora de la atención psicológica, ¿no? O sea, antes el psicólogo era, cualquier cosa sos el psicólogo, ¿no? Para esta ley es muy importante la atención psicológica, ¿no? O sea, tiene un rol muy importante como el médico, como la enfermera. El psicólogo es vital para la hora de dar el diagnóstico. Pues, éxito sería, dejo de compartir, como les decía, estoy ahí en las redes para cuando ustedes me necesiten, a la orden. Yo en todas las redes tengo el mismo, ¿cómo se puede decir? La misma aplicación, me encuentran con Julio César Aguilera Hurtado en todas las redes y trabajo mucho en la temática del VIH. Yo trabajo atendiendo a las personas diagnosticadas con VIH, pero también trabajo atendiendo a las personas de la diversidad. Soy uno de los pocos psicólogos que hace
el cambio de nombre para las personas trans. Ustedes saben que también hay otra ley que también nos garantiza el derecho al ejercicio de la psicología, que es la ley 807, que es la ley de identidad de género, donde dice que toda persona trans, para hacer su cambio de nombre, necesita sí o sí un informe psicológico, ¿no? Así que mi experiencia está centrada más en estas poblaciones. Yo por eso les digo, no soy clínico, porque los clínicos más se abocan al tema de los trastornos mentales, lo cual lo veo interesante, pero más me gusta la psicología de la salud. Me he enamorado hace 20 años de esta psicología y me parece fantástica, ¿no? Así que, éxito, yo, pues, no sé, usted diga, licenciado Diego, si tiene más para comentar o cerrar. No, muchas gracias, licenciado Julio César, por su conocimiento, por habernos compartido su experiencia desde el ámbito, pues, ¿no? Del tema del Estado, con el tema del VIH-Sida. También trabaja con el tema de la tuberculosis, ¿sí? Es otro campo también que tiene. Y Sí, bueno, tal vez hay alguna pregunta más de otro participante, alguien más, o todo está claro. Yo quería preguntar, dicen, por ejemplo, o sea, ¿cómo se hace la intervención? O sea, ¿cómo es la intervención del psicólogo de la salud con las personas con VIH? Y si alguna vez usted ha trabajado con grupos, o sea, sí, grupos masivos. Por ejemplo, en nuestra propuesta nosotros queremos trabajar con grupos de personas que tengan VIH, pero no quería preguntarle cómo es si usted alguna vez ha trabajado, ¿no?, con un grupo entero de VIH. No de manera individual, sino de manera grupal. De manera grupal. Ajá. muy buena pregunta, Georgina. Bueno, sí, como yo no hablé mucho de mi experiencia, pero tengo bastante. Yo les voy a pasar luego, no sé si alguien me escribe ahí a estas redes, yo les paso luego las guías del Ministerio de Salud, ¿no? Para que ustedes puedan tener una directriz. Hay directrices para hacer la primera pregunta que hacía Georgina sobre cómo se debe atender a las personas. Esto es el programa que tenemos en la Gabriel, que se llama Pre y Post Consejería. La técnica de la pre y post consejería consiste en hacer todo un anamnesis para conocer a la persona. Luego de hacer la anamnesis hay que prepararla psicológicamente para un posible diagnóstico positivo. Y en el caso de un posible diagnóstico positivo, ahí es donde se le da la preconsejería. ¿Qué consiste la preconsejería? Es darle toda la información sobre en qué es el VIH, sobre cómo se transmite, cómo se trata, cuáles son las vías de prevención y cuál es la normativa en la cual las personas se deben abogar, ¿no? En el caso de que sea positivo, a la persona nosotros en la Gabriel trabajamos desde el enfoque cognitivo-conductual, que es el trabajar desde las ideas distorsionadas. Ustedes saben que muchas de las personas diagnosticadas con VIH vienen con ideas distorsionadas. Para los que no saben qué es lo cognitivo-conductual, es eso, ¿no? Trabajar con las ideas distorsionadas, o sea, cambiarle la idea, porque la persona viene y te dice, no, es que yo estoy enfermo. ¿Enfermo de qué está? No es una enfermedad, es un virus, no está enfermo de nada. Cambiarle esa idea, ese chip a la persona tiene que surgir en 20 minutos de la preconsejería, donde los estudiantes ahora son capísimos para dar la preconsejería y darle a la persona y decirle, no, no se va a morir, es totalmente un virus transmisible, no es contagioso, no se va a morir, no se muere mañana, pero la gente viene con ese chip, de esa idea distorsionada de que se va a morir. Eso consiste en la preconsejería, y la postconsejería consiste cuando ya recibió el diagnóstico. O sea, para recibir el diagnóstico en el flujograma tiene que pasar al médico, tiene que ir al laboratorio, le toman la muestra, etcétera, etcétera. Pero el médico ni el laboratorio le da el resultado, le da el psicólogo, y el psicólogo le tiene que hacer suponer de que es positivo, ¿no? Esto es igual una imaginería, que tal vez lo conocen. Muchos se les dice a la persona, usted tiene VIH, ¿qué va a hacer ahora? Entonces las personas se desbordan. Una de las estrategias fundamentales, que es la postconsejería, es la contención. ¿Qué significa contención? Apoyar a la persona porque en ese momento se está desbordando, cree que es diagnóstico positivo, sin embargo, muchas veces diagnóstico negativo, por eso se llama postconsejería, porque hay que hacerlo vivir en la situación. Eso con la primera pregunta, Georgina. Con la segunda, igual hay unos manuales para los grupos de autoapoyo. Hay dos estrategias, grupos de autoapoyo y grupos de ayuda mutua. ¿Cuál es la gran diferencia? Los de ayuda mutua es que son las mismas personas, o sea, yo tengo VIH, Rumi tiene VIH, Georgina tenemos VIH, nos juntamos todos y todos empezamos a hablar del VIH. Eso es ayuda mutua, perdón, autoapoyo.
Y ayuda mutua es cuando un psicólogo, o sea, ustedes, viene y facilita el proceso, ¿no? Es cuando un externo viene al grupo y facilita. Esa estrategia, si me hacen acuerdo, se los voy a pasar, no ahorita, pero seguro que se las paso, tanto el manual de pre-consejería que está normado en el país, se los voy a pasar todos los manuales, creo, a usted, Diego, para que usted se las pase y lo tengan ahí el grupo. Ahora, el manual de los grupos de autoapoyo lo voy a buscar porque ese lo tengo impreso. Si alguien lo quiere impreso y le saca copia, no tengo ningún lío porque yo fui el que lo diseñé, así que la idea es que llegue a mucha gente. Voy a ver si está en digital. No sé si ahí en esta universidad es su docente o lo conocen a Rubén Arteaga. No lo conocen, ¿no? Entonces, el licenciado Rubén Arteaga trabajó conmigo justamente en los diseños de los manuales y tal vez por eso le decía porque están en físico. Los creamos en esas épocas cuando no había la tecnología de todo digital. Así que me quedo con el trabajo, Georgina, de pasárselo para justamente estos dos enfoques, ¿no? Los grupos de autoapoyo y los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que son justamente una estrategia maravillosa. Mucha gente logra salvarse muchas vidas, ¿no? Porque al ver que no solo soy yo, sino son muchos más, eso ayuda a generar el proceso de cambio de actitud, ¿no? Es muy interesante la estrategia de grupo. Creo que sí. Ya, muchas gracias, Lisen. A la orden, ¿no? Si me olvido, luego se los voy a pasar a Lisen Diego, porque seguro que es harto. Ya. Y tengo Sí, varias Lisa, me lo cosas que pasa, hacer. entonces yo voy a compartirlo con los muchachos. Ok. Ya, ¿hay alguien más? Fernando, Patricia, tal vez una pregunta. No han hablado. Solo un comentario, No, Lisa, charlatanes. que me pareció espectacular eso que dice el licenciado de hacer los proyectos pensando en las personas, porque realmente cuando uno hace un proyecto piensa o en el financiamiento o piensa en lo que uno cree que pueda necesitar la comunidad. Exacto. Es un cambio de enfoque total que tenemos luego de esta charla, porque definitivamente el proceso de investigación es la clave, entonces, antes de empezar un proyecto. Muchas gracias, licenciado. Nos ha dado, por lo menos a mí, me ha dado un aporte importante en este sentido. Esto me pareció uno de los temas más importantes de la conversación. Claro que sí, y muy Gracias. bien que hace resaltar ahí Patricia, muchas gracias a usted. Yo lo ponía en mi presentación, ¿no? La investigación para elaborar proyectos. O sea, esto tiene que ser la clave, porque ahora todo el mundo está hablando de intervención clínica basada en la evidencia, ¿no? Atención médica basada en la evidencia, atención psicológica basada en la evidencia. Todo es basado en la evidencia, como decía Patricia, ¿no? Porque realmente si uno investiga, te vas a dar cuenta de que las percepciones que uno tiene están sesgadas de la realidad. Y eso en psicología siempre nos lo explican todo el momento, ¿no? O sea, mi realidad no es la realidad universal, es solamente un pedacito. Entonces, en la investigación yo tengo que ver todos los 360 grados de la comunidad. Y eso es lo que preguntaba hace rato el compañero Daniel, ¿no? Cuando yo veo la comunidad, puedo ver las necesidades sentidas. No se olviden de esta palabrita, ¿no? Necesidades sentidas. Realmente es lo que necesita la comunidad. Y esas necesidades sentidas son las que van a cambiar todo este panorama. Miren, yo estoy muy contento, pues a mí me ha encantado, así que ya yo dejé mi contacto a la orden cuando ustedes quieran. Yo les voy a pasar estos temas. Hay un compendio de información sobre VIH, pues en Bolivia se ha escrito mucho. Yo escribí un libro que se llama Historia del SIDA en Bolivia, se los voy a pasar, aunque ya está en mala edición, pero es 2015, son 5 años atrás, igual es un resumen que les puedo pasar. Y realmente ahí te muestra, ¿no? Cómo con tropezones se ha ido aprendiendo. Creo que esta epidemia del VIH nos enseñó hartísimo, porque en realidad antes se hacía, como dice Patricia, no se investigaba para hacer una propuesta, ¿no? Hagamos el proyectito con las mujeres embarazadas y los niños, ¿no? No tengo nada en contra de las mujeres y los niños, pero se invertía más la plata. Entonces, la plata se tiene que invertir muy bien, y eso es lo que tienen que aprender hoy día, basado en la evidencia, ¿no? Yo estoy muy contento, pero tengo otra actividad, así que los voy a tener que abandonar, ¿no? Muchísimas gracias, Licen Diego, por la invitación. Muchísimas gracias. Yo a la orden, ¿no? Gracias. Muchas gracias, licenciado. Un gusto, los Gracias a abandono. usted, Licen, Julio César. Gracias, chao, chao. Ya, Licen. Nos vemos. ¿Cómo me salgo para dejar de